El aire de Guadalajara esa tarde parecía pesado, como si la ciudad misma presintiera algo que estaba a punto de suceder. Dentro del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, los pasillos olían a desinfectante y a café recién hecho. El doctor Santiago Ramírez, cirujano traumatólogo de 42 años, caminaba con paso firme, acostumbrado a la rutina de emergencias, diagnósticos y decisiones rápidas. Era un hombre respetado entre sus colegas, conocido por su precisión y su carácter racional, pero también por una mirada distante, como si llevara consigo un dolor que nunca terminaba de sanar. Aquella noche, mientras revisaba los reportes clínicos, recibió una llamada urgente desde la sala de cuidados especiales. El paciente Samuel Hernández, ingresado hacía semanas por una enfermedad degenerativa irreversible, presentaba un deterioro acelerado. Los médicos ya habían advertido a la familia que se preparara para lo peor. Santiago se dirigió al cuarto con el mismo profesionalismo de siempre, convencido de que no había milagros, solo diagnósticos y estadísticas. Cuando abrió la puerta, vio a Samuel pálido, respirando con dificultad, rodeado de tubos y aparatos. La enfermera Rosa, siempre atenta y con un crucifijo colgando de su cuello, murmuraba oraciones mientras ajustaba los monitores. Santiago la observó de reojo. No compartía su fe, pero respetaba su entrega. El paciente apenas podía mover los labios, aunque sus ojos brillaban con una serenidad desconcertante. Minutos después, cuando parecía que su cuerpo ya no resistiría, algo sucedió. Santiago lo vio con sus propios ojos. Samuel, débil hasta el borde de la muerte, abrió los párpados con fuerza, respiró profundo y con un esfuerzo imposible se incorporó en la cama. La enfermera soltó un grito ahogado. El monitor cardíaco, que mostraba ritmos irregulares, volvió a marcar con estabilidad. Samuel sonrió. Su voz salió clara, firme, como si nunca hubiera estado enfermo. El Señor Jesús me tocó y me sanó. Santiago sintió que la sangre se le helaba. Su formación científica le gritaba que aquello no tenía explicación. Su mente buscaba una falla en el equipo, una ilusión óptica, una mentira. Pero sus ojos habían visto a un hombre moribundo ponerse de pie frente a él, y esa contradicción lo golpeó con una fuerza imposible de ignorar. Rosa, con lágrimas en los ojos, se llevó las manos al pecho. «Doctor, ¿se da cuenta de lo que acaba de pasar? Es un milagro». Santiago tragó saliva, incapaz de responder. Dentro de él, la razón luchaba contra una sensación desconocida, casi como un eco lejano que despertaba recuerdos de su niñez, cuando todavía creía en Dios. Esa noche marcaría el inicio de una historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia de fe y ciencia, de dolor y esperanza, de preguntas sin respuestas fáciles. Antes de seguir, si esta historia ya te atrapó con este inicio inesperado, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Lo que Santiago está a punto de vivir te hará mirar la vida con otros ojos. El doctor, aún en silencio, se quedó observando a Samuel, que respiraba con tranquilidad como si nada hubiera pasado. Afuera, los pasillos del hospital seguían con su ruido habitual. Familiares rezando, camillas moviéndose, médicos corriendo de un lado a otro. Pero dentro de esa habitación, todo había cambiado. Santiago sabía que la medicina no aceptaba explicaciones místicas. Su deber era registrar lo ocurrido, buscar causas, encontrar lógica en lo imposible. Y sin embargo, mientras escuchaba la voz firme de Samuel repitiendo que Jesús lo había tocado, una semilla de duda se plantaba en lo más profundo de su ser. El médico respiró hondo. La noche apenas comenzaba, y aunque intentaba convencerse de que solo había presenciado una recuperación inusual, algo en su interior le decía que ese instante no se borraría jamás de su memoria. Lo que no sabía era que ese milagro sería apenas el primero de muchos desafíos que lo obligarían a enfrentarse a sus heridas más profundas y a descubrir un camino que nunca imaginó recorrer. El amanecer en Guadalajara siempre traía consigo una mezcla de sonidos y aromas particulares.
Desde su apartamento en la colonia americana, el doctor Santiago Ramírez solía escuchar el bullicio temprano de los camiones urbanos y el eco de vendedores ambulantes que ofrecían tamales y atole en la esquina. Aunque vivía en una zona céntrica y moderna, cargaba consigo la nostalgia de su infancia en Tepatitlán, un pueblo donde las campanas de la parroquia marcaban el ritmo de los días. Esa dualidad lo acompañaba siempre. Un hombre de ciencia que había dejado atrás la fe de sus raíces. Cada mañana repetía la misma rutina. Desayunaba café fuerte y pan dulce de la panadería de la calle López Cotilla, revisaba sus correos médicos y salía rumbo al hospital con el maletín en mano. En el trayecto, cruzaba por la avenida Chapultepec, donde los árboles altos daban sombra y los cafés abrían sus puertas a los estudiantes y oficinistas. A veces pensaba que la ciudad tenía vida propia, caótica, vibrante, hermosa y desgastante al mismo tiempo. En el hospital Santiago era un referente. Su bata blanca imponía respeto y su voz transmitía seguridad. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que era un hombre reservado, que rara vez hablaba de su vida personal. La pérdida de su madre, cuando él tenía apenas 17 años, lo había marcado profundamente. Recordaba las noches interminables, rezando junto a su cama, pidiendo un milagro que nunca llegó. Desde entonces, decidió confiar solo en aquello que pudiera comprobar con datos y estudios clínicos. Aún así, mantenía un equilibrio peculiar. Respetaba las creencias de sus pacientes, aunque no las compartiera. Si la fe les da paz, bienvenida sea, solía decir. Para él la medicina era el único camino real, pero no interfería en las esperanzas de los demás. Esa tolerancia lo hacía querido por muchos. En su entorno más cercano estaban Rosa, la enfermera de guardia nocturna, y Andrés López, su colega y amigo de años. Rosa era una mujer de 45 años, siempre alegre, con una fe inquebrantable. Su crucifijo colgaba como una declaración permanente de confianza en Dios. Entre ella y Santiago existía una relación de mutuo respeto, aunque solían discutir de manera amistosa sobre el papel de la fe en la medicina. «Doctor, usted debería confiar un poquito más en el de arriba», decía Rosa con una sonrisa. «Y tú deberías confiar más en los estudios clínicos», respondía Santiago con un gesto de ironía. Por otro lado, Andrés representaba el espejo de Santiago. Tenía la misma formación académica y compartía su visión escéptica, aunque con un tono más burlón. «Los milagros solo existen en las películas», repetía cada vez que alguien mencionaba historias de curaciones inexplicables. Entre ambos médicos había complicidad y largas conversaciones en las que reforzaban sus convicciones racionales. La vida de Santiago fuera del hospital era silenciosa. Algunas noches cenaba en pequeños restaurantes de tacos al pastor en Santa Tere o se perdía entre los puestos de libros usados en la Feria del Libro de Minerva. No tenía pareja estable desde hacía años. Su entrega a la medicina y su carácter introspectivo lo habían aislado poco a poco. A veces, mientras caminaba por el centro histórico y veía familias enteras salir de misa en la Catedral de Guadalajara, sentía una punzada de melancolía que no admitía ante nadie. Ese era su mundo, un equilibrio frágil entre el ruido de la ciudad, el rigor de la medicina y los recuerdos de un pasado que aún dolía. Todo parecía bajo control, hasta que el acontecimiento con Samuel irrumpió en su rutina como un rayo en cielo despejado. Aunque intentaba convencerse de que podía separar aquel suceso de su vida personal, en el fondo intuía que algo estaba a punto de desmoronarse, y esa sensación lo acompañaría silenciosa en cada paso que diera a partir de entonces. El nombre de Samuel Hernández empezó a resonar en los pasillos del hospital desde el día en que fue ingresado. Era un hombre de 62 años, proveniente de un pequeño pueblo en Michoacán. Había llegado acompañado de su esposa, María, y de su hijo menor, Emilio, que lo sostenían con ternura mientras él caminaba lentamente, apoyado en un bastón. Su enfermedad degenerativa lo estaba consumiendo desde hacía meses, y los médicos locales ya no encontraban manera de aliviar su dolor.
Samuel tenía la piel curtida por el sol del campo y unas manos grandes que todavía conservaban la fuerza de quien trabajó la tierra durante toda su vida. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más llamaba la atención. Transmitían una calma profunda, casi luminosa, como si llevaran dentro la certeza de algo más grande que la enfermedad. Cuando lo colocaron en la cama del hospital, miró a su alrededor con curiosidad, como si no tuviera miedo de lo que estaba por venir. El doctor Santiago, al conocerlo, hizo las preguntas de rutina. ¿Desde cuándo comenzó el dolor en las piernas?, preguntó mientras revisaba la historia clínica. Hace más de un año, doctor. Primero fue un cansancio, luego las fuerzas se me fueron apagando. Ya no podía levantarme para trabajar la milpa. Samuel habló con un tono sereno, sin rastro de desesperación. Santiago anotó con precisión, pero no pudo evitar mirar de reojo la sonrisa tranquila del paciente. Estaba acostumbrado a que quienes llegaban con diagnósticos graves se aferraran al miedo, a la rabia o a la tristeza. Samuel, en cambio, parecía aceptar su condición con una fe inquebrantable. En las primeras horas de su estancia, el hombre campesino comenzó a conversar con Rosa, la enfermera. Ella, conmovida por su sencillez, le ofreció compañía en las largas noches de hospital. Entre plegarias y relatos, Samuel compartía historias de su pueblo, las fiestas patronales, el olor a maíz recién cosechado, las tardes en que su familia se reunía a cantar alabanzas en la pequeña capilla del barrio. «¿Y no tiene miedo, don Samuel?», preguntó Rosa una noche, mientras ajustaba la manta que lo cubría. «El miedo es humano, hija, pero la fe es más grande. Yo sé que Jesús está conmigo. Si me quiere llevar, lo aceptaré. Y si me quiere dejar, también». Santiago, que escuchaba desde la puerta, frunció el ceño. Aquella serenidad lo desconcertaba, porque iba en contra de todo lo que él había aprendido sobre la reacción de los pacientes terminales. No quiso intervenir, pero las palabras de Samuel quedaron grabadas en su mente. Con el paso de los días, la enfermedad avanzó. El dolor se hacía más intenso, los músculos respondían menos, y las noches se volvieron más largas. Sin embargo, cada vez que Santiago entraba en la habitación, encontraba a Samuel con la misma expresión serena, casi como si la enfermedad no lograra quebrarlo. María y Emilio, aunque angustiados, se fortalecían en la fe de aquel hombre que parecía estar en paz con su destino. Un día, durante la ronda matutina, Santiago revisó los últimos estudios. Los resultados eran claros, no había esperanzas médicas. Se acercó a Samuel con honestidad profesional. «Don Samuel, su enfermedad está muy avanzada. Vamos a seguir dándole los cuidados necesarios para el dolor, pero quiero que sepa la verdad». El paciente lo miró fijamente sin perder la calma. «Gracias, doctor. Yo ya lo sabía. Pero no se preocupe, porque la vida no termina aquí». Santiago asintió en silencio. No tenía argumentos contra esa respuesta, solo un creciente desconcierto. Estaba frente a un hombre que, aun cuando su cuerpo se apagaba, irradiaba una fuerza que la ciencia no podía medir. Y esa fuerza, silenciosa pero firme, empezaba a despertar en Santiago una incomodidad que no sabía cómo enfrentar. La noche había caído sobre Guadalajara con un cielo nublado y pesado, como si el aire mismo presintiera un desenlace. Dentro del hospital, el ambiente era distinto. Luces frías, pasos acelerados de médicos y murmullos apagados de familiares que esperaban noticias. En la habitación de Samuel Hernández el tiempo parecía correr más despacio. Sus respiraciones eran cortas, cada vez más irregulares, y el sudor perlaba su frente. La enfermera Rosa lo atendía con ternura, revisando los aparatos que indicaban una inminente caída. La familia se había reunido en torno a la cama. María, con los ojos rojos de tanto llorar, sostenía su mano con fuerza, mientras Emilio apenas podía ocultar el temblor en sus labios. Parecía ser la última batalla de un hombre cuyo cuerpo se rendía, aunque su espíritu seguía firme. El doctor Santiago Ramírez entró poco después de las 11 de la noche. Había pasado todo el día en cirugías y consultas,
pero no quiso retirarse sin revisar a Samuel una vez más. Al verlo comprendió de inmediato que el final estaba cerca. Se acercó con profesionalismo, intentando mantener la voz firme. «Don Samuel, estamos aquí con usted. Vamos a procurar que no sienta dolor». El paciente apenas logró mover la cabeza en señal de agradecimiento. Sus labios murmuraban algo, pero no era hacia los médicos. Era una oración. Las horas siguientes fueron de tensión. El monitor cardíaco emitía alarmas intermitentes, anunciando la fragilidad de cada latido. Rosa, sin ocultar sus lágrimas, tomó la mano del enfermo y rezó en voz baja. «Jesús, no lo abandones ahora». Y entonces ocurrió lo inesperado. A las 2 de la madrugada, cuando todo indicaba que Samuel daría su último suspiro, abrió los ojos con una energía que nadie podía explicar. Inspiró profundamente, como si el aire regresara de golpe a sus pulmones. Luego, con un movimiento imposible para su estado clínico, se incorporó en la cama. «¡Santo Dios!», exclamó Rosa, retrocediendo con asombro. María dejó escapar un grito, creyendo que era un espasmo final, pero lo que siguió no tenía lógica médica. Samuel, con la voz clara y vibrante, pronunció unas palabras que retumbaron en aquella habitación. «El Señor Jesús me tocó y me ha sanado». El monitor dejó de sonar en alarma. Sus signos vitales se estabilizaron como si el cuerpo hubiera rejuvenecido en cuestión de segundos. Emilio, con lágrimas de incredulidad, corrió a abrazar a su padre. «Papá, estás de pie, estás vivo». Santiago se quedó petrificado. Su mente buscaba desesperadamente una explicación científica, un error en los aparatos, una reacción inesperada a la medicación, un caso extraño de remisión espontánea. Pero mientras más lo observaba, más entendía que aquello escapaba a cualquier lógica. El hombre que horas antes agonizaba, ahora respiraba con fuerza, con el rostro iluminado por una paz indescriptible. «Doctor», dijo Samuel, mirándolo fijamente, «usted lo vio. No soy yo, fue él». Jesús puso su mano sobre mí. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca en su carrera había presenciado algo así. Había escuchado relatos de supuestos milagros, pero siempre encontraba una grieta en la historia, un dato mal interpretado, un engaño piadoso. Ahora no había lugar para dudas. Él mismo lo había visto. La enfermera Rosa cayó de rodillas, llorando de emoción. «Gracias, Señor, gracias». El ambiente en la habitación cambió por completo. La desesperanza se transformó en júbilo. Los familiares se abrazaban. Rosa lloraba y Samuel levantaba las manos al cielo. Solo Santiago permanecía en silencio, como atrapado entre dos mundos. Su formación científica le exigía negar lo imposible, pero sus propios ojos le confirmaban que algo inexplicable había ocurrido frente a él. Aquella madrugada, el hospital siguió su ritmo normal, pero para Santiago nada volvió a ser igual. Había cruzado una línea invisible, de la seguridad de la ciencia al misterio de la fe, y aunque intentaba convencerse de que debía encontrar una explicación, una voz interna le repetía que lo que había visto no tenía vuelta atrás. Lo que comenzó esa noche apenas era el inicio de un conflicto mucho mayor que lo obligaría a cuestionarse todo lo que creía cierto. El amanecer encontró a Santiago Ramírez sentado en su escritorio, con los codos apoyados y las manos cubriendo el rostro. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Samuel incorporándose en la cama volvía con fuerza, como un relámpago imposible de ignorar. Lo había visto, lo había escuchado. No eran recuerdos inventados ni relatos de terceros. Había sido testigo directo. Intentó racionalizarlo. Abrió su computadora y comenzó a revisar artículos médicos sobre remisiones espontáneas, casos raros documentados en la literatura científica. Subrayaba párrafos, hacía anotaciones, pero nada encajaba con lo que había presenciado. El diagnóstico de Samuel era claro: una enfermedad degenerativa irreversible, confirmada por múltiples estudios. No había margen para dudas. «Tiene que haber una explicación», murmuró para sí mismo,
golpeando suavemente la mesa con el puño. Esa mañana, mientras tomaba café en la cafetería del hospital, se encontró con Andrés López, su colega y amigo de confianza. Andrés notó de inmediato la tensión en su rostro. «¿Qué demonios te pasa, Santiago? Pareces desvelado». «Es que...» Santiago dudó unos segundos. «Estuve con Samuel anoche». «¿El campesino de Michoacán?» «Sí, me contaron que se puso grave». Santiago lo miró fijamente y dijo en voz baja. Andrés se levantó. Así, de repente. Estaba al borde de la muerte. Y se levantó. Andrés soltó una carcajada incrédula. «¿De qué hablas? Un hombre al borde de la muerte levantándose de la nada. Eso suena a cuento de los que cuentan en las iglesias». «No es un cuento, lo vi yo». Y no solo yo, también Rosa, la enfermera y su familia. Todos estábamos ahí. El rostro de Andrés se endureció. «Hermano, estás cansado, has tenido demasiadas guardias. A veces el cansancio juega con la mente. O quizá fue una reacción pasajera. Eso pasa, aunque sea raro». Santiago quiso creerlo, pero las palabras de su amigo no lograban borrar lo que había visto. No era un espejismo, había sido real. Más tarde, en los pasillos, Rosa se acercó con una sonrisa emocionada. «¿Ya ve, doctor? Se lo dije, Dios es grande. Jesús tocó a don Samuel y lo devolvió a la vida». «Rosa, por favor», replicó Santiago con tono serio. «No podemos atribuir algo así a un milagro». «Entonces, ¿a qué, doctor?» Ella lo miró fijamente con lágrimas en los ojos. «Usted mismo estuvo ahí. Lo vio con sus propios ojos». Las palabras de la enfermera lo golpearon como un eco que no podía silenciar. En su interior, la lucha se hacía más fuerte. Su razón le exigía negar lo imposible, pero su memoria le repetía la escena una y otra vez. Esa noche, al llegar a su apartamento, intentó relajarse con una copa de vino. Encendió la radio, pero la música no logró acallar el torbellino de pensamientos. Caminaba de un lado a otro, recordando a su madre. La veía en la cama del hospital, rezando con la misma fe que ahora irradiaba Samuel, implorando una curación que nunca llegó. «¿Dónde estabas entonces, Dios?», susurró con rabia contenida. El silencio de su casa fue la única respuesta. Al mirar por la ventana, la ciudad parecía seguir con normalidad. Autos, luces, jóvenes caminando por Chapultepec. Pero dentro de él, nada era normal. Sentía que se encontraba en una frontera peligrosa entre dos mundos, la ciencia que siempre lo había sostenido y la fe que había abandonado hacía décadas. Por primera vez en muchos años, Santiago no estaba seguro de quién era ni de qué creía, y esa duda punzante y persistente lo perseguiría sin descanso. Lo que había presenciado no se borraría fácilmente. La mañana siguiente, Santiago llegó al hospital más temprano de lo habitual. Sus pasos resonaban en los pasillos casi vacíos, mientras en su mente giraba una sola idea: comprobar lo que había visto con sus propios ojos. Si Samuel había sanado de verdad, tenía que existir una explicación médica, y si no la encontraba, al menos los resultados clínicos hablarían por sí mismos. Entró en el archivo digital del hospital y revisó todo el historial de Samuel: diagnósticos, exámenes previos, resonancias magnéticas. Cada documento confirmaba lo que él ya sabía. La enfermedad degenerativa estaba en etapa avanzada, sin posibilidad de reversión. No había margen de error. Cerró los ojos unos segundos y apretó los puños. La medicina no se equivoca tan fácil. Ordenó nuevos estudios de inmediato: análisis de sangre completos, pruebas neurológicas, radiografías, resonancia. Los técnicos de laboratorio lo miraron con sorpresa, pero obedecieron. «¿Otra vez, doctor?», preguntó uno de ellos. «Sí, necesito resultados frescos. No me basta con lo que tenemos». Durante todo el día acompañó a Samuel en cada examen. El paciente caminaba por los pasillos sin ayuda, con una sonrisa tranquila, como si nunca hubiera estado enfermo. María lo seguía con lágrimas de alegría y Emilio apenas podía dejar de tomarle fotos para enviarlas a sus hermanos en Michoacán. «Doctor, mire cómo camino.
dijo Samuel levantando los brazos con orgullo. Yo no podía ni pararme, y ahora me siento como nuevo. Santiago solo apretó los labios y respondió con frialdad. Esperemos los resultados. Horas después, los primeros informes llegaron a su escritorio. Los niveles de inflamación que antes estaban por las nubes aparecían dentro de la normalidad. Los análisis neurológicos mostraban actividad saludable, sin rastros de degeneración. La resonancia, lo más sorprendente de todo, exhibía tejidos que hasta hacía semanas se encontraban dañados y ahora lucían intactos. Santiago leyó una y otra vez, buscando algún error de laboratorio. Llamó a los técnicos, exigió confirmar que las muestras eran correctas. Ellos aseguraron que no había equivocación. Todo apuntaba a lo mismo. Samuel estaba completamente sano. Cuando Andrés se enteró, fue directo a confrontarlo en su oficina. «Entonces, ¿ya tienes tus milagros impresos en papel?», dijo con ironía, tomando una de las hojas del escritorio. Santiago lo miró serio. «No me burles, Andrés. Estos resultados son claros. No hay explicación médica». «Claro que la hay», replicó su amigo. «Tal vez hubo un error en los diagnósticos iniciales. O el laboratorio se confundió. No puedes dejarte llevar por las apariencias. No hubo error. Yo mismo revisé los primeros estudios y ahora revisé estos. Es el mismo paciente». El silencio se instaló unos segundos. Andrés negó con la cabeza y salió murmurando que no pensaba dejarse arrastrar por cuentos religiosos. Santiago, sin embargo, se quedó con una certeza incómoda. Los datos no lo ayudaban a negar lo que había visto. Por la noche, revisó una vez más las imágenes de la resonancia. Recordó cómo semanas atrás observó la degeneración en la médula y ahora veía un tejido limpio. No podía entenderlo. Se llevó las manos al cabello y respiró hondo. La ciencia, su refugio de toda la vida, no tenía respuestas. En la sala de pacientes, Rosa comentaba emocionada con otras enfermeras lo que había ocurrido. Algunos médicos comenzaron a murmurar que el caso era un fraude, que alguien estaba exagerando, pero al mismo tiempo, la noticia empezaba a circular discretamente entre pasillos. Un hombre declarado terminal había recuperado la salud de manera inexplicable. Santiago lo sabía. Si la verdad se filtraba fuera del hospital, el escándalo sería inevitable. Pero más que el qué dirán, lo que lo atormentaba era algo más profundo. Por primera vez en décadas, no estaba seguro de poder confiar ciegamente en la ciencia que tanto defendía. Y esa grieta en su certeza era apenas el inicio de un conflicto mucho mayor. La noticia comenzó como un murmullo en los pasillos del hospital, un comentario entre enfermeras, una anécdota contada con cautela en la cafetería. Pero poco a poco, la historia del campesino michoacano que se levantó de su lecho de muerte empezó a crecer. Para algunos era un chisme, para otros una exageración y para muchos un milagro real. La familia de Samuel no tardó en compartir lo sucedido con conocidos y vecinos de su comunidad. Emilio enviaba mensajes de voz a sus hermanos. «Tienen que escucharme. Papá está de pie, camina, habla. Jesús lo tocó y lo sanó». Las grabaciones circularon entre grupos de WhatsApp en Michoacán y Guadalajara y pronto alcanzaron oídos de líderes religiosos locales. Una tarde, en la sala de espera, un sacerdote se presentó discretamente para saludar a Samuel, convencido de que su historia debía compartirse con el mundo. La situación estalló cuando un periodista del periódico El Informador llegó al hospital buscando confirmar el rumor. «Un milagro en Guadalajara», decía el borrador de su nota. Aunque no obtuvo acceso oficial, logró entrevistar a algunos familiares en la entrada. Al día siguiente, un breve artículo apareció en la sección local. «Paciente terminal sorprende a médicos al recuperarse de manera inexplicable». El impacto fue inmediato. Personas comenzaron a llegar al hospital con flores y velas, pidiendo ver al hombre del milagro. Rosa, emocionada, veía en ello una confirmación de su fe, pero para la administración del hospital fue un dolor de cabeza. La dirección convocó a los médicos responsables. «Este hospital es un centro de salud, no un santuario», dijo el director con voz firme,
golpeando la mesa de la sala de juntas. No podemos permitir que se convierta en un circo. Quiero silencio absoluto sobre este caso. Santiago permaneció callado. Había intentado procesar los resultados médicos y ahora debía lidiar con la presión externa. La ciencia exigía prudencia, pero la opinión pública se alimentaba del misterio. En los pasillos, los comentarios eran inevitables. ¿Supiste lo de don Samuel?, preguntaba una enfermera. Dicen que fue un milagro, que se levantó de la cama como si nada, respondía otra con un brillo en los ojos. Bah, seguro fue un error médico, intervenía un doctor, molesto. Y ahora todos creerán que aquí hacemos magia. La tensión crecía. Los familiares de otros pacientes comenzaron a preguntar a los médicos si también podían esperar un milagro. Algunos traían estampitas religiosas, otros exigían rezar dentro de las habitaciones. El hospital, un lugar destinado a la ciencia, se estaba transformando en un campo de batalla entre la fe y la razón. Una tarde, Andrés encaró a Santiago en el estacionamiento. ¿Ves lo que pasa por dejar que esto crezca? Ahora todo mundo habla de milagros. Esto dañará la reputación del hospital. Y la tuya también. ¿Qué querías que hiciera?, respondió Santiago cansado. ¿Mentir? ¿Negar lo que vi con mis propios ojos? No se trata de mentir, se trata de poner orden. Si no controlamos la narrativa, nos van a destrozar en los medios. Santiago sabía que su amigo tenía razón en parte. Pero ¿cómo callar algo tan grande? El rostro sereno de Samuel, su declaración de que Jesús lo había tocado, lo perseguían incluso en sueños. Esa noche, mientras volvía a casa, escuchó en la radio un programa local de testimonios. Una mujer relataba la historia del campesino michoacano que se había levantado milagrosamente en Guadalajara. Santiago apagó el aparato de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La ciudad entera comenzaba a hablar de lo que había visto en silencio, y aunque intentaba mantenerse al margen, sabía que el peso de la opinión pública pronto lo arrastraría hacia un torbellino del que sería difícil escapar. La presión mediática y los rumores que circulaban por el hospital no dejaban en paz a Santiago Ramírez. Durante las rondas, apenas podía concentrarse en los diagnósticos habituales. Cada paciente le recordaba a Samuel, cada rostro lleno de esperanza lo enfrentaba con la misma pregunta. ¿Y si lo que presenció realmente había sido un milagro? Una tarde, agotado después de un día interminable, decidió caminar por el centro histórico de Guadalajara. El bullicio de la plaza de armas, los vendedores de helados y los mariachis tocando cerca de la catedral parecían ajenos al torbellino que lo consumía. Se detuvo frente al templo, mirando las torres iluminadas al caer la noche. Algo dentro de él se removió. Hacía años que no entraba a una iglesia y aunque no cruzó el umbral, los recuerdos llegaron como una ola. De pronto volvió a ser un adolescente en Tepatitlán, sentado en una banca de madera junto a su madre enferma. Recordaba el olor a incienso, los cantos de la misa y la voz de ella murmurando plegarias con fervor. Tenía cáncer, y pese a los tratamientos, su cuerpo se debilitaba cada día más. «Hijo», le decía con una sonrisa cansada, «no pierdas la fe. Jesús siempre escucha». Él, joven y lleno de rabia, apretaba los dientes en silencio. Pasaba noches enteras rezando, pidiendo a Dios que no se la llevara. Pero el milagro nunca llegó. Una madrugada, el sonido seco de las máquinas en el hospital marcó el final. La última imagen que guardaba era la de su madre respirando con dificultad, todavía rezando por él. Aquel dolor lo había cambiado para siempre. Desde ese día, juró no volver a pedir nada al cielo. La fe, pensaba, era un engaño cruel que solo generaba falsas esperanzas. Decidió entregarse a la medicina como único camino real, convencido de que la ciencia, al menos, ofrecía certezas. De pie frente a la catedral, apretó los puños. «¿Dónde estabas entonces, Dios?», susurró con voz quebrada. «¿Por qué a ella no?». Las campanas repicaron en ese instante, como si el eco respondiera a su reproche. La gente entraba y salía del templo con velas
mientras él permanecía afuera, atrapado entre la nostalgia y la furia. Al regresar a su departamento, sacó de un cajón una caja de recuerdos que llevaba años sin abrir. Dentro encontró fotografías de su infancia, él jugando en los campos de maíz, su madre con un rebozo azul, sonriendo. También halló un pequeño rosario que ella siempre llevaba consigo. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. «¿Tú creías tanto?», murmuró mirando el objeto. «Y yo no puedo creer en nada». Se dejó caer en el sofá con la mirada perdida. Las imágenes de Samuel curado y las de su madre agonizando se mezclaban en su mente, creando un contraste doloroso. ¿Por qué un campesino recibía lo que a ella le fue negado? La injusticia lo quemaba por dentro. En medio de la oscuridad de su apartamento, se sorprendió llorando. No era un llanto de alivio, sino de impotencia, de heridas que nunca habían cerrado. Comprendió que todo lo que estaba sintiendo no era solo por Samuel, sino por la herida profunda que había cargado en silencio durante más de 20 años. El recuerdo de su madre se hizo más fuerte esa noche, como si lo invitara a dejar de huir del pasado. Santiago no lo sabía aún, pero esas memorias serían la clave para enfrentar lo que vendría. El hospital ya no era el mismo desde la recuperación de Samuel Hernández. Cada día llegaban más personas preguntando por él, algunas con estampitas religiosas, otras con lágrimas en los ojos, rogando que las dejaran entrar para ver al hombre del supuesto milagro. La administración, cada vez más presionada, comenzó a tomar medidas estrictas. Una mañana, el director reunió al personal en la sala de juntas. Su rostro severo reflejaba el cansancio de los últimos días. «Esto se nos está saliendo de control», dijo, golpeando la mesa con la palma. «Somos médicos, no curanderos. La reputación del hospital está en juego. Necesitamos silencio absoluto sobre este asunto». Alguien levantó la mano y preguntó qué decir a los familiares que exigían respuestas. El director respondió sin titubear, «Que aquí tratamos a pacientes con base en ciencia, no en milagros, y quien hable de otra cosa se meterá en problemas». Las palabras retumbaron en los oídos de Santiago Ramírez. Sabía que ese mensaje iba dirigido en parte a él. Había sido testigo principal de lo ocurrido y no podía negar lo que vio, pero tampoco podía hablar libremente sin arriesgar su carrera. En los pasillos, algunos colegas lo miraban con recelo. Un grupo de residentes murmuraba cuando lo veían pasar. «Dicen que se está volviendo religioso», susurró uno. «O que inventó todo para llamar la atención», añadió otro. Santiago apretó los dientes. Nunca le importaron los chismes, pero esta vez dolían más porque lo atacaban donde más le importaba, su credibilidad profesional. Esa misma tarde, Rosa lo alcanzó en el pasillo con el ceño fruncido. «Doctor, debe saber que a Samuel lo quieren entrevistar. Una cadena nacional ya se enteró». «No», respondió él tajante. «Eso lo destruirá todo. Lo exhibirán como un espectáculo, y si algo sale mal lo culparán a él. Y a nosotros también. Pero él no tiene miedo. Dice que su testimonio no es suyo, sino de Dios». Santiago guardó silencio. Admiraba la fe de Samuel, pero temía que la exposición pública lo pusiera en la mira de intereses que él no podía controlar. Esa noche, cuando salió del hospital, encontró un sobre en el parabrisas de su auto. Al abrirlo, leyó una nota breve, escrita con letras firmes. «Si sigues hablando de milagros, arruinarás tu carrera. Cierra la boca». El corazón le dio un vuelco. Guardó el papel en el bolsillo y miró a su alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío. Era la primera amenaza directa que recibía. Al llegar a casa, encendió la televisión y vio un programa nocturno que ya discutía el caso. Un panel de comentaristas debatía si lo ocurrido en el hospital era prueba de un milagro o simple charlatanería. El nombre de Santiago no aparecía, pero sentía que estaba a un paso de ser arrastrado al ojo del huracán. Al día siguiente, Andrés lo interceptó en la cafetería. «Te lo advertí. Esto se salió de control. Si no cortas la historia de raíz, te hundirás con ella». «¿Y qué quieres que haga, Andrés?
¿Negar lo que vi? Quiero que protejas tu carrera. Nadie te perdonará si terminas siendo el médico de los milagros. Santiago lo miró con rabia contenida. La lealtad a la ciencia, el peso de la opinión pública y la amenaza a su reputación lo estaban aplastando. Y aún así, cada vez que veía a Samuel caminar sonriente por los pasillos, recordaba que lo imposible había ocurrido frente a sus ojos. La presión aumentaba de todos lados. La dirección, los colegas, la prensa, incluso las amenazas anónimas. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión, pero cualquier camino parecía llevarlo hacia un abismo. Los días siguientes fueron un torbellino. Entre rumores, amenazas y la presión del hospital, Santiago Ramírez sentía que el aire en Guadalajara se había vuelto demasiado denso. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas, de la asfixia de los pasillos y de las miradas que lo juzgaban. Fue entonces cuando recibió la invitación que cambiaría el rumbo de su vida. «Doctor», le dijo Samuel una tarde en la sala de recuperación, mientras doblaba con cuidado una cobija, «¿por qué no viene a mi pueblo? Quiero que conozca a mi familia, a mi gente. Allá verá lo que significa vivir con fe». Santiago lo miró sorprendido. «Samuel, no es tan sencillo. Tengo trabajo, responsabilidades». «Lo sé, pero usted también necesita paz. Yo la encontré en Jesús y quiero que vea cómo esa fe sostiene a todos allá». Las palabras quedaron resonando en su mente. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, recordó la calma con la que Samuel había enfrentado la muerte, tan distinta a la angustia que él cargaba desde la pérdida de su madre. Finalmente, vencido por la curiosidad y un deseo inexplicable, aceptó la invitación. El viaje hacia Michoacán fue largo, entre carreteras bordeadas de montañas y campos de maíz que se mecían con el viento. A medida que avanzaban, Santiago sentía que dejaba atrás la frialdad de los hospitales para adentrarse en un México profundo, lleno de colores y raíces. Samuel iba narrando historias de su niñez, de las ferias patronales y de cómo la comunidad siempre se unía en tiempos de dificultad. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con abrazos, música y comida. Las casas de adobe, las calles empedradas y el olor a tortillas recién hechas le dieron a Santiago una sensación de calidez que hacía años no experimentaba. María, la esposa de Samuel, le ofreció un plato de corundas con salsa verde, mientras los niños corrían alrededor riendo. Esa noche lo llevaron a la pequeña capilla del pueblo. No era una iglesia imponente como la Catedral de Guadalajara, sino un templo humilde con paredes blancas y bancos de madera. Allí un grupo de vecinos se reunió para cantar alabanzas. Las guitarras sonaban, las voces se elevaban con fuerza, y Santiago, sentado en silencio, observaba cómo la fe unía a aquella comunidad. Una mujer mayor se acercó a él con una sonrisa. «Usted es el doctor que vio el milagro, ¿verdad?» Santiago dudó en responder, pero finalmente asintió. «Yo no sé qué vi», dijo con honestidad. «Solo sé que Samuel estaba muriendo y ahora está vivo». La mujer tomó sus manos con firmeza. «Entonces ya sabe más de lo que cree». Durante los días siguientes, Santiago convivió con la familia de Samuel. Caminó por los campos, escuchó historias alrededor de una fogata y vio cómo la gente agradecía a Dios por lo más sencillo: la lluvia, la cosecha, la salud de sus hijos. Ese contraste con su vida en la ciudad, fría y racional, lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una noche, mientras observaba el cielo estrellado, Samuel se sentó a su lado. «Doctor, ¿qué busca en todo esto?» Santiago respiró hondo antes de responder. «No lo sé. Tal vez respuestas. O tal vez quiero dejar de sentir este vacío que cargo desde hace años. Entonces no busque pruebas. Busque abrir el corazón. Jesús no siempre responde como queremos, pero nunca deja de estar». Las palabras lo golpearon con fuerza. Pensó en su madre, en sus rezos ignorados, en la rabia que lo había acompañado durante tanto tiempo. Por primera vez, se permitió imaginar la posibilidad de que la fe no fuera un engaño, sino una forma distinta de mirar la vida.
Lo que había comenzado como una simple invitación se estaba convirtiendo en un viaje hacia lo más profundo de sí mismo. Los días en Michoacán transcurrían con una paz desconcertante para Santiago Ramírez. Cada amanecer era acompañado por el canto de los gallos, el aroma a café de olla y el murmullo de oraciones que salía de las casas. Era otro mundo, y sin embargo dentro de él el conflicto seguía hirviendo. Una tarde, mientras ayudaba a Samuel a cargar leña, se atrevió a preguntar lo que llevaba días rumiando en silencio. ¿Nunca dudaste, ni siquiera cuando estabas muriendo? Samuel se detuvo, apoyó los troncos en el suelo y lo miró con seriedad. Claro que sí. Dudar no es pecado, doctor. Pero una cosa es dudar de uno mismo, y otra muy distinta es cerrar el corazón a Dios. Santiago sintió la frase como una punzada. Recordó los años que pasó convencido de que su incredulidad era una forma de protegerse del dolor. Y sin embargo, allí estaba, escuchando a un hombre que había enfrentado la muerte con una fe firme como una roca. Esa noche, frente a una fogata encendida, Samuel abrió su corazón sin reservas. Cuando me dijeron que no había cura, sentí miedo. No por morir, sino por dejar sola a mi familia. Pero cada noche le pedía a Jesús: si me vas a llevar, dame paz. Si me vas a dejar, úsame como testimonio. Y me dejó. No por ser especial, sino para que otros crean. Santiago bajó la mirada. Mi madre también le pidió algo a Jesús. Le rogó que no se la llevara, y aún así murió. Hubo un largo silencio. Solo el crepitar de la leña llenaba el aire. ¿Y eso te rompió la fe?, preguntó Samuel con suavidad. No. Eso me rompió el alma, respondió con voz quebrada. Verla aferrarse a Dios mientras su cuerpo se apagaba me hizo pensar que todo era una mentira. Samuel asintió lentamente. No sé por qué unos se salvan y otros no, pero sí sé que tu madre murió creyendo, y eso le dio paz. Tú dejaste de creer, y no tienes paz desde entonces. Santiago no supo qué contestar. Las palabras lo desarmaban. Era como si Samuel hablara directamente a la herida que nunca sanó. Se levantó de la banca y caminó unos pasos, intentando escapar de aquella verdad tan dolorosa como evidente. A la mañana siguiente, asistió con Samuel a una reunión en una casa vecina. La gente oraba, cantaba, agradecía. Algunos contaban cómo habían salido de adicciones, otros cómo sus matrimonios se restauraron. No eran discursos de fanáticos, sino historias reales, contadas con lágrimas y abrazos. Una joven con parálisis parcial en las piernas pidió que oraran por ella. Santiago la observó con atención, esperando ver otro milagro, pero nada sucedió. La oración terminó, la chica sonrió y le dijo a su madre: «No importa si camino mañana o nunca, yo sé que Él está conmigo». Esa frase le dio un golpe más fuerte que cualquier curación. No era la sanación lo que hacía de esa gente creyente, sino la certeza de no estar solos. Y eso, pensó, era lo que más le faltaba a él. Esa noche, en la oscuridad del cuarto que le prestaron, Santiago se arrodilló. No sabía rezar, ni qué decir. Solo cerró los ojos y, por primera vez en muchos años, permitió que el silencio se convirtiera en una súplica. No hubo voces, ni luces, ni señales, pero al levantarse, sintió que algo dentro de él se había movido. Por primera vez, no sintió miedo de la duda. El domingo amaneció tibio, con el cielo despejado y un aire que olía a pan recién horneado. En el pueblo, ese día tenía un significado especial. Se celebraba la misa comunitaria en la capilla central, una ceremonia sencilla pero llena de emoción. Santiago Ramírez, aún conmovido por las conversaciones con Samuel, aceptó acompañarlo. La capilla estaba repleta. Familias enteras ocupaban los bancos de madera y otros se acomodaban de pie en los pasillos. Niños correteaban entre los adultos y el sacerdote, un hombre mayor de mirada bondadosa, se preparaba con serenidad. Samuel se sentó en la primera fila junto a su esposa. Santiago, algo más atrás, observaba en silencio, sin saber qué esperar. La ceremonia comenzó con cantos alegres acompañados por guitarras y violines.
Luego vinieron las lecturas, las oraciones y un momento de testimonios. Uno a uno, los feligreses se levantaban a compartir palabras de gratitud, muchos mencionando cómo la fe los había sostenido en tiempos oscuros. De pronto se escuchó la voz temblorosa de una mujer joven. «Quiero pedir oración por mi hijo, Mateo. Tiene 9 años. Desde que nació sus piernas no responden. Los médicos dicen que nunca caminará». Un murmullo se extendió por la sala. La mujer sostenía a un niño delgado, con ojos grandes y cabello oscuro, sentado en una silla de ruedas sencilla. El sacerdote la invitó al frente, y varias personas se acercaron para rodearlos en oración. Samuel se levantó también. «Permítanme unirme. Yo sé lo que es esperar un milagro». Santiago se tensó. Parte de él quería detenerlo. Sabía que no soportaría otra escena como la que vivió en el hospital. O peor, ver cómo las esperanzas se rompían frente a todos. Pero no dijo nada. Solo observó. Las oraciones comenzaron. Voces alzadas, manos sobre los hombros del niño, susurros de fe, súplicas desde el corazón. Santiago sentía que el aire en la capilla se había vuelto más denso, como si algo invisible llenara el espacio. Quería racionalizarlo, pero no podía. Entonces, ocurrió. Mateo movió los dedos del pie derecho. Fue un gesto mínimo, imperceptible para muchos, pero Santiago lo vio claramente. Luego el tobillo, la pierna entera. El niño abrió los ojos con asombro y miró a su madre. «Mamá, puedo moverla». Un grito se ahogó en la garganta de la mujer. El sacerdote retrocedió con los ojos vidriosos. Samuel sonrió con los brazos abiertos. Y Mateo, tembloroso, puso sus pies en el suelo. Con dificultad se incorporó, tambaleándose, pero firme. El silencio que siguió fue total. Nadie se atrevía a hablar, como si todos contuvieran la respiración, hasta que el niño dio un paso, luego otro, y otro. La capilla estalló en llanto y gritos de alegría. Algunos se arrodillaban, otros alzaban las manos, y muchos simplemente lloraban. Santiago no pudo evitarlo. Sintió que algo se rompía dentro de él. Las lágrimas le brotaron sin aviso, no solo por lo que veía, sino por lo que significaba, que aún quedaban misterios que la ciencia no podía abarcar. Una mujer se acercó a él entre la multitud. «Usted es médico, ¿verdad?» «Sí», respondió sin levantar la mirada. «Entonces también sabe que eso no tiene explicación». Santiago asintió en silencio. No necesitaba explicaciones. Esa escena tan pura, tan imposible, le confirmó que había cosas que no estaban hechas para ser entendidas, sino aceptadas. De regreso a casa de Samuel, no dijo palabra. Caminaba con el corazón revuelto. Sentía gratitud, miedo, humildad y una extraña paz. En el silencio de la noche, mirando las estrellas sobre el campo, Santiago solo pudo decir una frase en voz baja. «Gracias por dejarme ver esto». Y en su interior, por primera vez, no sintió el peso de la duda, sino la tibieza de una esperanza que empezaba a nacer. Apenas 2 días después de lo ocurrido en la capilla, Santiago Ramírez recibió una llamada que no esperaba. Era Andrés, su viejo amigo y colega, cuya voz sonaba tensa. «Estoy en Zamora. Mañana llego a tu hotel. Necesitamos hablar». Santiago colgó sin decir mucho. Sabía lo que venía. Un intento desesperado de arrastrarlo de vuelta al terreno firme de la razón. Lo conocía bien. Andrés nunca toleró la idea de que algo escapara al control de la ciencia. La mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba entre las montañas, lo vio llegar. Mismo porte, misma expresión de escepticismo. Se saludaron con un apretón de manos que guardaba años de complicidad y ahora una tensión evidente. ¿Tú lo organizaste? ¿O es coincidencia que justo ahora haya otro milagro? Soltó Andrés sin rodeos. No hay nada organizado, Andrés. Estás en un pueblo donde la gente cree de verdad. Y tú también, al parecer. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Te olvidaste de lo que somos? Médicos, científicos, personas que estudian, no que se arrodillan. Santiago suspiró con cansancio. ¿Y si no todo se puede explicar?
¿Y si, por una vez, lo inexplicable fuera real? No. Interrumpió Andrés con rabia. Eso es lo primero que destruye el pensamiento crítico. ¿Sabes cuántos curanderos hay aprovechándose de enfermos desesperados? ¿Cuántos niños mueren porque sus padres prefieren rezar antes que darles tratamiento? ¿Y ahora tú vas a ser uno de ellos? Santiago apretó los puños. Nadie dice que debamos dejar de tratar. Solo digo que tal vez también hay algo más. Algo que no medimos con escáneres. Andrés lo miró como si ya no lo reconociera. ¿Y qué sigue? ¿Te vas a volver pastor? ¿Vas a orar en lugar de operar? El silencio cayó entre ellos como un muro. Santiago no tenía respuestas definitivas, pero sabía que ya no podía regresar al mismo punto de antes. Había visto cosas que lo habían transformado. Vi a un niño caminar, Andrés. Y no hay explicación médica para eso. Claro que la hay. Tal vez no la conocemos aún, pero llegará. ¿Y sabes por qué? Porque la ciencia avanza, pero los cuentos religiosos estancan. Santiago no replicó. Miró a su amigo con tristeza. Recordó cuántas veces compartieron guardias interminables, cirugías complicadas, noches de discusión sobre ética médica. Pero ahora, sus caminos comenzaban a separarse. Esa tarde, caminaron por los campos cercanos al pueblo en silencio. Andrés, aún molesto, no dejaba de observar con recelo cada imagen de fe que los rodeaba. Cruces en las puertas, rezos en voz baja, altares improvisados con flores y velas. Todo esto es manipulación emocional, murmuró. Es hermoso, sí, pero falso. O tal vez es verdadero precisamente porque es hermoso, respondió Santiago. La discusión no continuó. Ambos sabían que cualquier palabra más rompería una amistad que había sobrevivido a todo, menos a la diferencia entre creer y no creer. Esa noche, Santiago volvió a la casa de Samuel en silencio. Sentía una mezcla de culpa, duda y certeza. No quería pelear con Andrés. Lo amaba como a un hermano, pero no podía negar lo que había sentido en ese lugar, lo que había visto. Se encerró en el cuarto y miró su reflejo en el espejo. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó a sí mismo, y aunque no tenía respuestas, sabía que ya no era el mismo hombre que llegó al pueblo. El ataque de la razón había sido feroz, pero algo dentro de él se mantenía en pie. Tal vez la fe no era certeza, tal vez era seguir caminando aun cuando todo dentro de ti grita que des la vuelta. El sol descendía lentamente sobre los cerros de Michoacán, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La calidez del aire comenzaba a ceder a una brisa suave cuando Samuel Hernández llamó a Santiago al patio trasero de su casa. Lo esperaba sentado en una silla de madera, con la mirada tranquila pero el rostro visiblemente más cansado. «Doctor, necesito hablar con usted». Santiago se acercó en silencio, notando que el brillo de los ojos de Samuel seguía intacto, aunque su cuerpo lucía distinto. Había algo en su tono, en la forma en que lo miraba, que encendió una alarma en su interior. «¿Te sientes bien?». «No del todo», admitió Samuel con serenidad. «El cuerpo está empezando a fallar otra vez». Santiago sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así?». «Un par de días, pero no le dije a nadie. No quiero que mi familia se asuste». El médico se agachó frente a él, buscando respuestas en sus pupilas. «Puedo llevarte de vuelta al hospital. Podemos hacer pruebas, ver qué está pasando». Samuel negó con la cabeza, sin perder la calma. «No vine para sanar mi cuerpo, doctor. Vine para sembrar algo más». Santiago sintió como su garganta se cerraba. «Pero tú fuiste sanado». «Y eso nadie me lo quita», respondió Samuel. «Pero ahora entiendo que lo que recibí no fue solo para mí. Fue para que otros crean. Y si ahora Jesús me llama, estoy listo». María salió al patio y al verlos comprendió de inmediato. Se acercó en silencio, acariciando el hombro de su esposo. Emilio también se asomó desde la puerta, su rostro sombrío. No hacía falta decir nada. La familia entendía lo que venía. Santiago sintió una impotencia que lo desbordaba. «No puedo aceptar esto», dijo con voz quebrada. «No después de todo lo que pasó». Samuel le tomó la mano.
Tú viste el milagro, doctor. No era para evitar la muerte. Era para mostrarte que hay vida más allá del final. El silencio se apoderó del patio. El cielo comenzaba a oscurecerse. Santiago, derrotado, se sentó junto a Samuel. «Tenías razón», dijo al fin. «No sé si creo como tú, pero ya no soy el mismo». Samuel sonrió con ternura. «Eso es más que suficiente». Esa noche la casa se llenó de familiares y vecinos. Sabían que la salud de Samuel se deterioraba. Cantaron alabanzas, oraron juntos, compartieron anécdotas de su vida. No había tristeza, sino gratitud, y cuando el cuerpo de Samuel finalmente se apagó, lo hizo con una paz tan profunda que parecía dormido. Santiago no lloró en ese momento. Se quedó sentado junto a él, sosteniendo su mano hasta que el último aliento se desvaneció. Días después, en el funeral, ofreció unas palabras que sorprendieron a todos. «Yo fui testigo de lo que muchos dudan», dijo con voz firme. «Pero lo más grande que vi en Samuel no fue que caminara, sino cómo vivió y cómo murió, con fe, con dignidad, con amor». Tras el entierro volvió a Guadalajara, entró al hospital como un hombre distinto. Ya no evitaba las conversaciones sobre fe, escuchaba. A veces incluso oraba en silencio por sus pacientes. La ciencia seguía siendo su camino, pero ahora sabía que la medicina no podía ser completa sin compasión, sin alma. Aprendió que hay preguntas que no tienen respuestas clínicas y que algunas heridas solo se curan desde adentro. La decisión final no fue cambiar de profesión ni volverse predicador. Fue abrirse a lo invisible, a lo que no se toca pero transforma, y eso lo cambió para siempre. Habían pasado semanas desde que Santiago Ramírez volvió a Guadalajara. La ciudad seguía igual, el ruido del tráfico, el bullicio de Chapultepec, los cafés llenos de estudiantes y trabajadores. Pero él por dentro ya no era el mismo. Su rutina hospitalaria retomó su curso, pero con un matiz diferente. Empezó a notar detalles que antes ignoraba. La angustia en los ojos de una madre esperando un diagnóstico, el temblor de las manos de un anciano al recibir una noticia, la fe tímida de un paciente que pedía una oración aunque no cure. Santiago ya no rechazaba esas peticiones, no prometía milagros, pero escuchaba, respetaba. A veces se sentaba junto a un enfermo, en silencio, sin hablar de medicina, solo para estar presente. Los rumores sobre el caso de Samuel no se apagaron del todo, pero tampoco escalaron como muchos temían. Algunos lo seguían llamando el médico del milagro, aunque él nunca se proclamó como tal. Su respuesta era siempre la misma: «No hice nada, solo fui testigo». Una tarde, mientras daba una charla a nuevos residentes, uno de ellos le preguntó qué opinaba de los casos sin explicación científica. Santiago guardó silencio unos segundos. Luego respondió: «No todo lo que es real puede medirse. A veces el cuerpo sana. A veces el alma necesita más atención que los síntomas. Nuestra labor no es solo curar, es acompañar». Ese cambio no pasó desapercibido. Rosa, la enfermera de fe firme, le regaló un rosario bendecido, para que recuerde que los milagros no son imposibles. Él lo aceptó, sin burlas, sin excusas. Lo guardó en el bolsillo de su bata, como quien lleva una brújula interna. Un día volvió a Tepatitlán. Caminó por las calles de su infancia. Pasó frente a la iglesia donde su madre solía rezar. Entró en silencio, se sentó en la última banca, y por primera vez en años cerró los ojos y habló con ella. «Mamá, ya no estoy enojado». No hubo respuesta. No la necesitaba. Sentía que, de alguna forma, ella lo había acompañado durante todo ese proceso. En el hospital, los pacientes lo recibían con más confianza. Su presencia inspiraba algo distinto. Ya no solo era el cirujano preciso, sino también el hombre que entendía el dolor desde otro lugar. Una noche, mientras terminaba de redactar un expediente, se asomó por la ventana de su consultorio. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Recordó a Samuel, a su fe sencilla y profunda, a su última sonrisa antes de partir. Recordó al niño Mateo, dando sus primeros pasos.
Recordó a su madre rezando con el rosario entre las manos. «Gracias», susurró al aire. Había encontrado algo que no buscaba. Paz. No una paz absoluta, sino una certeza de que no estaba solo, de que había algo más allá del bisturí y los protocolos, algo que no podía explicar pero que ya no necesitaba comprender. Aquel viaje a Michoacán, pensado como un escape, terminó siendo el camino hacia su transformación más profunda. Ya no era un médico que negaba lo invisible, ahora era un hombre que vivía con los ojos abiertos a lo posible. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que aún hay esperanza, incluso en los lugares más inesperados. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. La siguiente historia también podría cambiar tu forma de ver la vida. Gracias por llegar hasta aquí.